Buenas noches nuevamente. Ahora quiero presentar a nuestros dos panelistas. Uno es Marco Novoa y el otro es Marino Costa. Y también quisiera presentar a Félix Benito de Osma y va a presentar la siguiente conferencia: la reforma de la ley del contrato de seguro en España. Félix Benito es abogado, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III en Madrid, secretario general de CEAIDA, doctor en Derecho, profesor de Derecho Mercantil en dicha universidad, secretario general del Grupo Internacional AIDA, Nuevas Tecnologías, Prevención y Seguro, vicepresidente del Grupo Internacional AIDA, Seguro de Personas y Pensiones, y secretario de redacción y miembro del Consejo de la Revista Española de Seguros. Bienvenido, Benito, y damos lugar a tu ponencia. Como ya sabes, tenemos 30 minutos, a los 20 minutos te aviso y te quedan 10 minutos. Espero que sean 20 minutos en vez de lugar de 30. Genial. Primero, agradecer enormemente a la Asociación de Derecho de Seguros aquí en Perú, especialmente a su presidente, Alonso Núñez del Prado, por traerme de tan lejos de España hasta aquí para dar una conferencia, y en este caso a la reforma de la ley del contrato de seguro operada el año pasado a través de la normativa pública de supervisión y de solvencia de entidades aseguradoras, LOSEAR, que se llama LOSEAR y ROSEAR. Antes lo fue la Ley de Ordenación y Supervisión de Entidades Aseguradoras y el Reglamento de Ordenación de Entidades Aseguradoras, ahora con las siglas LOSEAR y ROSEAR. Bueno, sin más, voy a pasar a lo que será la presentación, que es, en primer lugar, los orígenes de la reforma de la Ley del Contrato de Seguro. Como saben ustedes, la Ley del Contrato de Seguro en España es del año 1980. Se promulgó en un tiempo después del texto constitucional. España pasó a ser un Estado democrático y una de las primeras leyes después de la democracia fue, casualmente, la Ley del Contrato de Seguro. Pero es que la Ley del Contrato de Seguro la redactaron pues el maestro Garrigues y otros profesores ilustres mercantilistas, como pueda ser también el profesor Sánchez Calero, en la que pues participó después enormemente con sus grandes y sabios comentarios, junto con otro profesor que fue profesor mío en la universidad, que es el profesor Tirado Suárez, del que hablaba en el coloquio el profesor Enrique Quintana. Ya en el año 80 se habló de que la Ley del Contrato de Seguro era la primera ley o la pionera de protección del consumidor. No había en España una ley general de defensa de consumidores, pero sí había un mandato constitucional de que existiera una ley de defensa de consumidores y usuarios. Después fue en el año 1984 cuando se promulgó la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios de Protección al Consumidor. Digo que es la ley pionera de protección del consumidor porque habló en el artículo 2 y en el artículo 3 del carácter imperativo de la ley, y por otro lado de la redacción clara y precisa y cómo se deben de destacar y aceptar específicamente las cláusulas lesivas, las cláusulas limitativas, porque las cláusulas lesivas siempre serán nulas. Pero el legislador no diferenció las unas de las otras, e incluso a nivel jurisprudencial se creó una tercera categoría, que es la denominada cláusulas delimitadoras o cláusulas delimitativas del riesgo asegurado. Casualmente, nuestra jurisprudencia últimamente ha puesto en evidencia esa distinción entre cláusula lesiva, cláusula limitativa y cláusula delimitadora del riesgo asegurado. La primera de ellas, la cláusula lesiva, es una cláusula contraria a la ley. Contraria a la ley. Cláusula limitativa es una cláusula que limita y restringe derechos del propio asegurado. Y cláusula delimitadora del riesgo es la cláusula que delimita el riesgo asegurado.
que no tiene por qué ser limitativa, es delimitadora del riesgo, delimitadora de la cobertura, y por lo tanto será válida siempre y cuando tenga el conocimiento el propio asegurado, pero en ningún caso será limitativa. Quiero decir esto porque en el día de hoy he comprobado que parece ser que el contrato de seguro es un contrato de consumo o un contrato de consumidores. No lo es. No lo es. El contrato de seguro es un contrato mercantil. Porque si dijéramos que el contrato de seguro es un contrato de consumidores, estaríamos diciendo que no es una operación económica, no cumple una función económica, no cumple tampoco la protección de los intereses del mercado. Por eso la reforma que venía en España era la codificación mercantil. La codificación mercantil de que en un solo código estuvieran integrados todos los operadores económicos y todos los contratos que tengan la categoría de mercantilidad. Entonces, claro, si nosotros pretendemos que el contrato de seguro sea un contrato de consumidores, evidentemente yo no sería profesor de derecho mercantil, sino sería profesor de otra categoría o de otra naturaleza. Por lo tanto, me inclino en considerar que el contrato de seguro es un contrato mercantil. No porque lo diga yo y esa sea mi opinión, sino porque desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo, subjetivo por la presencia de una compañía de seguros especializada en la operación y gestión del riesgo asegurado, es decir, un proveedor de un servicio técnico de cobertura de un riesgo desplazado por parte del propio asegurado y que es gestionado por este proveedor especializado de acuerdo con unas reglas de supervisión y de solvencia de entidades aseguradoras. Destaco la mercantilidad porque, y además a última instancia y en el último momento, porque uno, pues, la verdad que es profesor de Derecho Mercantil y claro, el tema de cláusula abusiva, pues en nuestra ley de contrato de seguro no existe como tal, sino, como ya he dicho anteriormente, cláusula lesiva, cláusula limitativa y cláusula delimitadora del riesgo. Una ley especial, es una ley especial, pero una ley especial de contenido mercantil. Bueno, sigo diciendo que ese código mercantil que fue elaborado por prestigiosos catedráticos de Derecho Mercantil en la Comisión General de Códigos, pues terminó en el año 13 y después, en el año 14, se presentó un anteproyecto de ley de Código Mercantil en el que pretendía garantizarse lo que se denomina la unidad de mercado en las relaciones jurídico-privadas y garantizar lo que se llama la unidad del mercado e igualmente la regulación de las obligaciones y de la contratación mercantil. Pero se mantenía el carácter imperativo de la propia ley y que además mantenía en gran medida la sistemática empleada en la redacción de esa ley 50/1980 promulgada o redactada por ilustres mercantilistas españoles. He de destacar que la exposición de motivos determina el carácter mercantil del contrato, cosa que la ley 50/1980 no tiene una exposición de motivos para amparar el carácter mercantil.
Antes de esa ley del año 50/1980 existía la dualidad de la regulación jurídica del contrato de seguro, Código Civil y Código de Comercio, para decantarse por una ley especial, repito, mercantil. Detallo las consideraciones particulares de la ley del contrato incorporada en el Código Mercantil, que es la exigencia de la póliza, la exigencia de que la póliza contenga las condiciones generales o particulares aplicables al contrato concreto, para evitar al tomador que la labor compleja de discriminar qué condiciones le son o no aplicables. Por otro lado, el tema de la conducta diligente en cuanto a la tramitación y gestión del siniestro y de su liquidación. Transparencia. También la revisión de los intereses moratorios. Es decir, en España existe el artículo 20 de la Ley del Contrato, en la que se establece unos intereses altamente onerosos para las compañías de seguros, en este momento de intereses claramente bajos o negativos, pero se estableció como un incentivo a que los aseguradores pagasen las indemnizaciones. En los seguros de daños se modificó cierta parte del seguro de responsabilidad civil, y también en el seguro de personas se simplifica y se da mayor relevancia a los seguros de supervivencia y la nueva regulación de dos seguros, que es el seguro de decesos o el seguro de enterramiento y el seguro de dependencia. Como decía con anterioridad, el Código de Mercantil no resultó. La obra está. Lo que pasó es que se disolvieron las Cortes y no dio lugar a la aprobación de un código, pues, de toda la legislación mercantil, o de casi toda la legislación mercantil. Entonces, ¿qué hizo nuestro legislador? Pues a través de una enmienda parlamentaria introducir una pequeña reforma a la ley del contrato de seguro, inspirándose en el texto incorporado en el Código Mercantil. Y precisamente la disposición final primera de la Ley 20-2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, con las abreviaturas de LOSEAR y ROSEAR. La primera modificación es la que se refiere a el contenido de la póliza, regulado en el artículo 8, apartado tercero. Dice: el deber de destacar tipográficamente las exclusiones y limitaciones que afecten a la naturaleza del riesgo cubierto, describiéndose de forma clara y comprensible las garantías y coberturas otorgadas en el contrato. Por tanto, artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro, clasificación de cláusula lesiva, cláusula limitativa, y aquí posiblemente una tercera categoría de cláusula de limitación de cobertura, y que tiene que cumplir el asegurador para que sea válida, que la redacción sea clara, que sea comprensible y que se destaque de forma tipográfica. Por lo tanto, el legislador incorpora una tercera categoría de cláusula. No es cláusula abusiva. Otra modificación, si ven ustedes, son modificaciones de protección al asegurado. Deber de comunicación de la alteración de los factores y circunstancias declaradas en el cuestionario que agraven el riesgo. No cualquiera, sino las declaradas en el cuestionario. Por lo tanto, está haciendo una limitación del deber de agravación del riesgo.
para después decir que en los seguros de personas no será agravación del riesgo. No dice, en los seguros de personas el tomador o el asegurado no tienen obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado, que en ningún caso se considera agravación del riesgo. Por lo tanto, una medida de protección, y lo hace especialmente en los seguros de salud, porque había una práctica de negar, oponerse a la prórroga del contrato de seguro por parte del asegurado. Se reduce el plazo de notificación para el derecho de oposición, que el derecho de oposición a la prórroga era de 2 meses con antelación, se reduce a 1 para el asegurado y se mantiene el de 2 meses para el asegurador. También importante y de protección al asegurado es que las condiciones y plazos de oposición a la prórroga de cada parte y de su inoponibilidad deberán de destacarse en la póliza. Importante, el asegurador debe comunicar al tomador con al menos 2 meses de antelación, 2 meses de antelación a la conclusión del periodo en curso cualquier modificación del contrato. Entonces le está diciendo 2 meses de antelación, porque un mes tiene para oponerse a la prórroga. Entonces, con antelación, 2 meses para que después yo, si no estoy conforme a la renovación de la póliza, poderme oponer. No ya modificación, sino derogación o desplazamiento. Se deroga el artículo 33, letra A, referido al contrato, al coaseguro comunitario, el artículo 75 de la ley del contrato, que regula los seguros obligatorios. Entonces existe una disposición adicional en la ley, la LOSEAR, en el que se establece la obligación a la Dirección General de Seguros de crear un fichero de incorporación de todos los seguros obligatorios por ley en España, ya sea del propio Estado, ya sea de la comunidad autónoma, ya sea del municipio respectivo. También el tema de los grandes riesgos, desplazamiento, se deja fuera de la ley del contrato para que la regulación vaya a otra norma, que es la Ley de Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras, LOSEAR. Esos eran los aspectos generales de modificación y de desplazamiento en la ley del contrato de seguro. Paso a ver los aspectos particulares. Y los aspectos particulares es que se añade una sección quinta dentro del título primero, denominado seguro de decesos y seguro de dependencia. Se añade un artículo que es el artículo 16 bis. Dice, el seguro de decesos. No significa que el seguro de decesos no estuviera en España regulado. Estaba regulado en la Ley de Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras. Que el caso es que en España este seguro es uno de los más contratados por encima de cualquier otro. Incluso ponía el ejemplo en la última jornada que celebramos en Seaída. Cuando uno nace en un pueblo, decía, lo primero que se hace es la contratación de la póliza de seguro de decesos para el niño. Pues en ese artículo 106 bis se dice que es un seguro que presta un servicio sanitario, es decir, que el asegurador se obliga a prestar un servicio funerario dentro de los límites establecidos en la ley y del contrato, por el fallecimiento del asegurado, y reconoce la devolución del exceso de la suma asegurada a favor del tomador o a favor de sus herederos. Y también en el caso de no poder prestar ese servicio. También nos habla de la concurrencia de seguros.
seguro, dice concurrencia de seguros en una misma compañía aseguradora, a petición del tomador de seguro, el asegurador está obligado a devolver las primas pagadas de póliza que haya decidido anular desde que se produjo la concurrencia de más de una aseguradora. En caso de fallecimiento, el asegurador que no hubiera podido cumplir con su obligación de prestar el servicio está obligado al pago de la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido. La última mención en este artículo es que solamente el tomador del seguro tiene el derecho de oposición a la prórroga. Es decir, se le niega al asegurador oponerse a la renovación de la póliza. Cuestión discutida que incluso fue objeto de una gran polémica en nuestro país. Pero es que no solamente en el seguro de decesos, porque se quiso ampliar, se ha ampliado después, lo veremos en el seguro de dependencia, se quiso ampliar en el seguro de salud, en el seguro de enfermedad. Entonces ahí ya se despertaron las alarmas por parte de los aseguradores. Paso a ver el seguro de dependencia, que es el seguro de dependencia que está regulado en nuestro país en la ley del contrato de seguro en el artículo 106 ter. ¿Cuál es el riesgo objeto de cobertura? La situación de dependencia. Y la ley del contrato no establece qué se considera como dependiente. Entonces hace un reenvío a la normativa pública, que es la ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y dice que dependiente es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razón derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria. A continuación, señala cuáles son las prestaciones a los que se va a obligar el asegurador mediante el contrato. En primer lugar, el abono al asegurado del capital o de la renta convenida, por tanto, seguro de rentas, al reembolso de los gastos derivados de la asistencia, un seguro de reembolso de gastos o de costes del servicio. Letra C, garantizar al asegurado la prestación del servicio de asistencia, es decir, que el asegurador garantiza que va a prestar un servicio de asistencia, debiendo poner a disposición del asegurado dichos servicios y asumir directamente su coste. Y por último, reconocer el derecho de oposición del asegurado y no al asegurador. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la ley del contrato? Pues en primer lugar, el sector asegurador está basado en el riesgo gestionado y en la solvencia de las entidades aseguradoras que garantice la prestación futura incierta. Quiere ello decir, la influencia que va a tener LOSEA y ROSEA en la próxima reforma a la ley del contrato de seguro proveniente de las directrices o de la normativa contenida en esta ley. Por otro lado, las exigencias de información y de transparencia en el mercado de los riesgos asumidos por las entidades y en su forma de gestión. Esa es la influencia también que va a tener una posible modificación a la ley del contrato. Y también la gobernanza de producto de seguro en la producción y en la distribución. Por último, la influencia de las nuevas tecnologías en la ley del contrato de seguro. Imagínense, la ley del contrato de seguro del año 1980. 36 años. 36 años que necesita una actualización desde el punto de vista tecnológico.
porque claro, eso de la póliza debe de redactarse por escrito, pues ya el tema de lo escrito, como saben ustedes, ya ha pasado al mundo digital. Entonces, por eso digo, la transformación de la ley del contrato de seguro a las exigencias del mercado digital, a la digitalización de la industria y especialmente de la industria aseguradora. Pero y también la inteligencia artificial y lo que es el Internet de las cosas. Cómo va a cambiar también el mundo asegurador por el Internet de las cosas. Y eso ya lo dejo para otra ocasión, que me imagino que se hablará en el Congreso Mundial del año 2018, que una temática será las nuevas tecnologías, y espero que en el año 2019 pueda estar de nuevo aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por tu maravillosa exposición. Ahora quiero dar lugar a Marco Novoa para que haga un comentario. Un fuerte aplauso, por favor. Para que Pamela no me ponga la luz roja, voy a hacer lo más rápido posible. Tengo 3 temas puntuales. El primero es que nos gustaría, después que yo termine, nos expliques un poquito la experiencia de los grandes riesgos en España, cómo se han tratado y qué tanto ha funcionado la legislación desde el año 80 hasta la fecha con los grandes riesgos, tanto así que se ha modificado en la norma hoy, excluyéndose la delimitación que tenía siendo pasado. Te pediría que nos ayudes con eso. Y en segundo lugar, felicitar a la ley española en el tema del seguro médico, en el tema del seguro humano, cuando precisa que el asegurado no tiene que informar del cambio de su riesgo, de su cuerpo, de las enfermedades que pudiera tener. En el panel está un exministro de Salud que integró, que se creó el Sistema Integral de Salud, ¿no es cierto? No me dejará mentir que pues esta forma de cubrir al asegurado es mucho más amplia que la que tiene nuestra propia póliza, o nuestra propia ley de contratos de seguros, que limita o hace la diferencia entre el sistema de seguros y el sistema de EPS y que genera este gran problema que aún tenemos en el país. Eso también creo que es importante resaltar en la ley española. Lo han matado de uno, ¿no es cierto? Y por último, hacer mención que el tema de la tecnología. Nuestra ley recién dictada y puesta en vigencia en el año 2013 aún exige, por ejemplo, que el corredor de seguros devuelva la póliza firmada por el asegurado a la compañía de seguros. Una exigencia que ha quedado totalmente desfasada hoy, ¿no? Entonces, una ley recién hecha y desfasada. Bueno, es lo que quería comentar. Marino, no sé si tú hablas con... Sí, no sé si prefieres que yo comente un... Sí, coméntalo, sí. Perfecto, mira. Bueno, primeramente para felicitar a Félix por tan ilustrativa exposición. Se comentó hace unos minutos que el derecho de seguros en el Perú es heredero del derecho de seguros continental español, europeo. Yo creo que eso es absolutamente cierto, pero mucho más cierto es que el derecho de seguros peruano es hijo del derecho de seguros español. El derecho de seguros en el Perú, que nace con el Código de Comercio de 1902, es prácticamente, no voy a decir una copia, pero es casi una copia del Código de Comercio Español del año 85, en donde... Y ahora le digo una anécdota después, le dejo continuar. ¿No? En donde los criterios eran totalmente distintos a los que están hoy día vigentes en el mundo del derecho de seguros en todos los países. El Código de Comercio decía que el asegurado estaba obligado a hacer un disclosure de las condiciones del riesgo y la póliza devenía nula por una declaración inexacta, aún hecha de buena fe. O sea, era una guillotina que cercenaba los derechos del asegurado, que en ese momento, digamos, fue aceptable por todos los ordenamientos. Yo creo que es interesante que la ley española, a partir de la doctrina, ¿no es cierto?, y de la evolución del pensamiento y de la defensa de los derechos del consumidor, comienza a recoger un poco, a partir del criterio de asimetría de información, las necesidades de defender más al asegurado, ¿no es cierto? Y ahí
surge todo lo que Félix nos ha explicado de manera muy ilustrativa, las cláusulas lesivas, las limitativas, las delimitadoras, que de alguna manera apuntan a resolver aquello que han estado tratando de corregir las cláusulas abusivas sobre las cuales nos habló el anterior expositor, y que están también con bastante precisión definidas en la reciente ley de seguros del Perú, y todas las demás cláusulas que se derivan, regulaciones que se derivan de destacar en la póliza las exclusiones, específicamente cuál es el objeto del seguro, etcétera, etcétera, todo lo cual me parece que está muy bien. Pero hay un punto en el cual yo quiero coincidir absolutamente con Félix, que es el hecho de que el contrato de seguro, más que un contrato de consumo, es un contrato mercantil, y como consecuencia es un contrato bilateral y sinalagmático, ¿no es cierto? En consecuencia, yo creo que lo que deberían o lo que debería haber hecho la ley peruana, sin ánimo de criticar, yo creo que tiene cosas muy buenas dentro de este contexto, es tratar de graficar mejor esta división entre el seguro masivo, en donde realmente hay que proteger al consumidor porque hay realmente una asimetría, hay un desbalance que de alguna manera pone en evidencia la precariedad, digamos, de las fórmulas para defender los derechos del consumidor, de un contrato mercantil en donde hay dos partes que tienen, si no igual, muy similar acceso a la información, y en consecuencia deberían, creo yo, estar sujetas dentro de este contexto a normas que, digamos, nuestra ley hace sumamente complejo, digamos, el quehacer de la actividad aseguradora, por cuanto establece plazos, caducidades, requisitos, condiciones, etcétera, que si no se cumplen en un determinado lapso, además son plazos de caducidad, entonces ya pierde un poco la parte aseguradora, que es la que asume el riesgo, la posibilidad o de investigar un poco más profundamente o de defender mejor sus derechos. Entonces, a mí me parece que el tema del tratamiento que la ley denominó como grandes riesgos debería ser no para riesgos tan grandes, debería ser para todo aquello que no es en esencia un seguro masivo contratado a través de canales de distribución masiva, como son los bancos, las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es un poco el comentario que yo quiero hacer a partir de la excelente exposición de Félix, y le devuelvo, digamos, el micro a Félix para que de repente aclare un poquito los pensamientos que ha hecho Marco. El tema de la anécdota, yo lo voy a decir aquí en público. El tema de la fecha del Código de Comercio del año 1885, que en España sigue vigente, pero claro, vigente 4 artículos. Pero resulta que el otro día me visitó el profesor Alejandro Vigil, presidente de AIDA Cuba, y le llevé a mi universidad. Y yo estoy explicando derecho de sociedades y quería que hiciéramos una explicación del derecho de sociedades en España, ¿no?, y el derecho de sociedades en Cuba. Me encontré la grata sorpresa, aunque ya lo sabía, pero quería que mis alumnos lo supieran, y es la aplicación del Código de Comercio del año 1885 español, que era el de 1886 de el Código de Comercio de Cuba, las Antillas, Puerto Rico y Filipinas. Con ello le quiero decir que el código mercantil de aquella época sigue vigente. Y también en Perú, aunque sea 4 artículos, sigue vigente. Quiero yo decir, más de 4 o 5. quiero yo decir que el transcurso del tiempo
no significa que la ley sea mala, sino todo lo contrario. Una ley buena, la ley del contrato de seguro española, es una ley bastante buena por el mero hecho de que se puso de futuro, no se puso de presente. Es decir, la ley del contrato de seguro del año 1980 ha sido de inspiración futura a las próximas reformas en Latinoamérica. Sí, Ya en el siglo XXI, que no del siglo XX. Y cómo ahora la ley del contrato de seguro del siglo XX tiene que inspirar las reformas suyas propias del siglo XXI y también del entorno, también aquí en Latinoamérica. Por ello quiero que en el año 2019 pudiera estar con ustedes y explicarle no si el código mercantil incorporado a la ley del contrato, sino a lo mejor una nueva ley del contrato de seguro, porque en el año 2010 y en el año 2011 hubo 2-3 borradores de anteproyectos de ley de la ley de contrato de seguro, pero que venían de distintas fuentes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Justicia. No se pusieron de acuerdo y existía también la Comisión General de Códigos con la elaboración del Código Mercantil, en el que participó en la redacción el profesor Sánchez Calero, en ese capítulo en concreto de la ley del contrato de seguro. Con respecto a las preguntas que me comentaban, pues los grandes riesgos ahora pasa a ser de solvencia, de supervisión y solvencia, fuera de la ley del contrato. Y por otro lado, en una de las peticiones del panelista era casualmente el tema de la prestación del servicio. No, eso fue lo que comentó Marco, ¿no? Marco, que la prestación del servicio. Un poco dual todavía. En España ha habido mucha casuística sobre la responsabilidad de las entidades aseguradoras por el mal servicio del prestador. Entonces se condenaba a la compañía porque garantizaba por medio del seguro pues la calidad del servicio, de que por medio del asegurador se le está garantizando una asistencia de calidad, y por lo tanto se le condenaba a la entidad aseguradora por el mal servicio de la asistencia sanitaria. No sé si con eso podríamos terminar. Muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia.